No me molesta la condición sin condición de los oscuros. Soy oscuro y zapoteca. ¿Y qué importa? Lo que me molesta, me enerva, me enfada, me saca de quicio, es la suma. El sencillo mecanismo aritmético que adiciona adjetivos a la definición de los indios. Imbéciles, sucios, huevones, ladinos, groseros, salvajes, de mal gusto, feos, ignorantes, corruptos, subdesarrollados, depravados y pobres. En enero de 1858, Benito Juárez se convirtió en presidente interino de México. No dejaría el poder hasta el 18 de julio de 1872, día de su muerte en Palacio. Juárez es el único presidente indígena en la historia nacional. Benito es más que la suma de sus Juárez. Cada uno es una versión entre la verdad, el relato y la mentira. Nada raro. Las estatuas dan sombra, pero también tienen fisuras. Juárez es el benemérito, el gobernador, el presidente, el jurista, el exiliado, el perseguido, el estudiante, el migrante, el héroe. Juárez ha tenido las versiones necesarias que la historia mexicana le ha creado, porque las ha necesitado. Todos los mitos se sostienen en la verdad. Don Benito Juárez considero que ha sido el estadista, pues desde luego del siglo XIX más grande que hemos tenido. Yo me atrevería a decir el único estadista en el siglo XIX. Yo estoy convencida de que es nuestro máximo símbolo nacional y que creo que todos debíamos reconocerlo. Sobre Juárez hemos creado metáforas, pasajes, historias que nos han permitido dar dimensión política e histórica a su imagen. No hay manera de tener una visión temporal de Juárez. El del porfiriato, el de la revolución, en la revolución institucional, el de la transformación. Porque Juárez es algo cercano que desconocemos. De hecho, lo que aprendíamos en la escuela, en la primaria de Benito Juárez, a mí siempre me parecía un libro de superación personal bien bonito, ¿no? El pastorcito que no habla español, anda con su flauta y de repente ya es presidente. Espérate, ¿qué pasó en medio, no? Realmente todos piensan que pasó de ser pastor a ser presidente de la República y eso no es así. Él tuvo todo un proceso de formación académica, cultural, política, gastronómica, que le fue muy importante a él con su estancia en Oaxaca. Un ser humano complejo, pero un ser humano como cualquier otro, nada más que estuvo en un momento y en un lugar específico que lo hicieron brillar en la historia de México. La vida de Juárez es una colección de búsquedas y viajes, y toda historia, como toda leyenda, tiene un comienzo. Estamos en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, en el distrito de Ixtlán, en San Pablo Guelatao. Un nombre que nos suena, que es familiar, que es casi cariñoso, aunque no tenemos claro por qué. Una cosa interesante de la construcción de los mitos o del culto a un personaje en particular, pues es que no son
no son cosas ni que ocurran de un día para otro, y aunque la voluntad de los sujetos está involucrada en ello, hay intencionalidad, a veces una intencionalidad muy política, propagandística, obviamente hay un aspecto utilitario, digamos, del recuerdo y la conmemoración. Esa famosa frase de le hizo lo que el viento a Juárez. Y entonces cuentan que en el laguito la canoa se volteó y a él no le pasó nada, ¿no? Bueno, finalmente había que buscar la manera de que los niños se pudieran identificar con él, de crear la posibilidad de un hombre que había podido nacer en un lugar muy humilde, de raza indígena, y haber llegado a ser presidente de la nación. Eso contribuye mucho a la creación del mito de Benito Juárez. Déjeme decirle que su vida, su niñez fue muy dura. O sea, perdió a sus padres cuando tenía 3 años. Después parece ser, según afirma Justo Sierra, que el tío que lo cuidaba lo maltrataba, cosa que él no dice en sus memorias autobiográficas. Él dice que inclusive él mismo le llevaba la disciplina a su tío cuando no se sabía bien la lección. El nombre del tío es Bernardino y será una figura tutelar en los primeros años del Juárez niño, el de la imagen del pastorcito con su flauta de carrizo. Pues ya tenía inclusive él una idea de la libertad, porque él hacía sus propias flautas de carrizo y él se imaginaba algunas melodías, ¿no? Entonces, a partir de eso nosotros conceptuamos de que lo quería externar a través también de la música, ¿no? A través de su flauta de carrizo, lo que él a lo mejor quería hacer y que a fin de cuentas lo logró, ¿no? Realmente está aislado y allí en ese contexto totalmente unicultural, no había acceso. Él mismo dice en sus libros, realmente fue un niño pues zapoteca típico. Él mismo dice que su tío lo trató bien, le enseñó todo lo que sabía, pero nunca lo llevó a Oaxaca para llevarlo a servir en algún lado para que lo educaran. Muchos historiadores han creado historias un tanto ficticias, pudiéramos decir, mas sin embargo Benito Juárez, él hizo un documento que se llama Apuntes para mis hijos, como se dice popularmente, con su puño y letra, a donde realmente él escribe cómo vivió exactamente, cómo él manejaba o cuidaba sus borreguitos en el área del pueblo, en el territorio del pueblo, dentro de sus tierras, dentro de las tierras de uso común que se le llaman, en donde están precisamente los arroyos, donde están los pequeños bosques, los microclimas del pueblo, y que él andaba en esos lugares, pero ya con una idea pues de salir del pueblo, ¿no? Aún hoy, Guelatao es pequeño y queda muy lejos de los sueños. Es 17 de diciembre de 1818. Juárez tiene 12 años y se fuga de su poblado. Va en dirección de Oaxaca. El destino será mucho más lejano. Condenado quizá, como él mismo señalaba, a una existencia, y las palabras son de él, de la más estúpida miseria, se percató que necesitaba salir de ahí. Las palabras de él, por supuesto, en términos del siglo XIX, es: surgió en mí un vehemente deseo de aprender. No sabemos, aunque es de suponerse, que a los 12 años de edad, cuando toma la decisión de huir literalmente de Guelatao para trasladarse a Oaxaca, la capital del estado, no sabemos si ya para entonces tenía claro lo que después va a decir varias veces que él prefirió: salir de donde estaba, de la situación donde estaba, para enfrentar a los demás con las armas de los demás, que es el estudio. En su autobiografía,
Juárez relata que la pobreza y las ganas de aprender lo llevan a la capital oaxaqueña, donde vive su hermana María Josefa, quien trabajaba en los quehaceres domésticos en casa de don Antonio Maza, quien lo emplea en el cuidado de la grana cochinilla. En las historias no existen las coincidencias. A principios de 1819, Benito conoce a Antonio Salanueva, un clérigo laico que se dedica a los libros. Es encuadernador y empastador. Una nueva página a la historia. Juárez se convierte en su ayudante. Era un señor medio religioso, medio impresor, que tenía varias, un poco liberal, un poco así, medio dado a platicar, era muy, hay información de que era un tipo muy ameno, muy platicador, y él pues trabajó con él, ¿no? Yo creo que ahí fue donde empezó Juárez a ver por los libros y todo eso, y empezó pues a practicar para aprender el español. Y que tiene esa magia de ser un maestro, no en el sentido docente escolar de la palabra, sino de vida, y que lo induce a quizás el tesoro que Juárez siempre aquilató, que fue la lectura. Interesarse en los libros, interesarse en el saber, interesarse en, como él lo dijo, aprender. Una vida es una colección de paradojas. El joven Juárez entra como alumno externo al seminario. En el México de principios del siglo XIX, el sacerdocio fue una manera de ascender socialmente. Los párrocos eran personas que tenían acceso a idiomas y lecturas. Cuando este señor vio que él tenía cierta dedicación a ciertas cosas, pues lo inscribió como alumno externo en el seminario de la Santa Cruz, y él iba a ser precisamente iba a ser cura, ¿sí? Originalmente iba a ser religioso Benito Juárez. Sin embargo, los años que pasó en el seminario le fueron muy importantes. Inclusive yo llegaría a decir que antes de hablar bien el español, él ya sabía zapoteco obviamente, ¿no? Pero antes de hablar español, él aprendió latín cuando estuvo en el seminario. Ya llevamos 3 idiomas de don Benito. Pero además también, y en la carrera les será exigido, de derecho, aprender a hablar francés. Y no sabemos si adelante también aprendería inglés, lo cual es probable. En esas lenguas, Juárez leía los clásicos grecolatinos y religiosos, además de interesarse en el pensamiento de autores como Rousseau o Voltaire, los mismos que años antes influenciaron al cura Hidalgo para dar el grito en Dolores. Esta parte de eclesiástico, religiosa, mucha gente dice, no, pues él fue un comecuras, fue una persona que... Pero eso no es cierto, porque en realidad le sirvió de mucho estudiar en el seminario. Esa parte es muy importante porque él al aprender latín aprendió la lógica, ¿no? Para racionalizar y todo. Las referencias que tenemos es que tanto como alumno del instituto como alumno del seminario, él tuvo las mejores y las más altas calificaciones. Al finalizar el seminario, Salanueva le manifiesta a Benito su deseo: seguir los estudios en teología moral y quizá al finalizar recibir el ordenamiento sagrado. Pero el joven, siempre huidizo, expone sus motivos y convence a Salanueva que le permita estudiar artes. En los mitos siempre hay coincidencias que reconducen el destino o lo firman. En 1827, el gobernador de Oaxaca, Ignacio Morales, funda el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, semillero liberal mexicano, en cuyas aulas estudiarían personajes como Porfirio Díaz, Emilio Rabasa y Matías Romero. Benito Juárez, cuya vocación sacerdotal era simple y sencillamente, como él mismo lo explica, una vocación por el saber, decide ya, por supuesto, ya conocedor del mundo, ya tiene edad suficiente para comprender, decide cambiar el rumbo de su destino
de su vida y emprender el estudio del derecho. Es 1828 y ya para ese momento el instituto es un enclave liberal de todo el país. El clero, siempre avispado políticamente, ve una amenaza en el instituto. Para contrarrestar la influencia liberal, emprende una estrategia de desprestigio. Los llaman casa de prostitución y a sus asistentes herejes y libertinos. Benito Juárez se titulará de bachiller y en Derecho de esa notable escuela. Esto es notable, ¿eh? Estamos hablando de un muchacho que apenas 20 años atrás había nacido, insisto en la palabra de Juárez, no es mía, en la estúpida miseria, a la que estaban condenados nuestros pueblos originarios por muchas razones que después don Benito en su momento intentará combatir y lo va a conseguir. Mientras estudia sus cursos de bachiller, la corona española anuncia su deseo de reconquista de los viejos terrenos perdidos. Es 1829. Juárez, como muchos estudiantes de ciencias y artes, se alistan a la milicia civil. Es nombrado teniente. Muchos años después, durante la intervención francesa, Benito celebraría el poder de la organización popular como la Chinaca. Es decir, si el seminario fue el detonante de una búsqueda de conocimiento, el instituto ampliaría el mundo más allá de los libros y la gramática. En sus aulas fungiría como profesor y catedrático y también se convertiría en su plataforma política. Después fue, en este periodo cuando fue, podríamos decir, cuando fue regidor del municipio, allí lo ayudó José López de Ortigosa, que va a ser un presidente, un gobernador de Oaxaca muy importante, un hombre de la época colonial, pero muy importante, porque fue gobernador muchísimos años de Oaxaca, y ese fue el primer padrino político de Benito Juárez. El segundo padrino era también de una familia colonial muy vieja, Ramón Ramírez de Aguilar, pero este personaje era del bando contrario de López de Ortigosa, o sea, eran federalistas, concentralistas. En Oaxaca todo se puede explicar desde la cocina. Los aceites que eran proespañoles y los vinagres que estaban en contra de los anteriores apoyaban a Benito Juárez. Veían en él a un personaje muy destacado y con mucho potencial político, capaz de ser un chile de buenos moles. El tercer personaje que lo va a apoyar a Benito Juárez es Antonio de León, que fue el que consumó la independencia en Oaxaca, y particularmente este es un personaje muy importante porque ese, como Santana, ¿sí? Fue realista, luego fue insurgente, luego fue iturbidista, antiturbidista, luego fue federalista, centralista, bueno, le hizo de todo, anduvo por todo. Pero ese fue realmente el hombre que inclusive en 1844 lo nombró secretario de gobierno a Benito Juárez. Durante el centralismo Benito Juárez fue secretario de gobierno, que es como el secretario de gobernación a nivel nacional. Antes de su llegada al Palacio de Gobierno del Estado, Juárez ya cuenta con una sólida carrera política. En 1831, por elección popular, asume el cargo de regidor del ayuntamiento de la capital. A principios de 1833 es electo diputado al Congreso del Estado. Un año después, magistrado interino en la Corte de Justicia del Estado. Aquí comienzan los asuntos de Juárez con el poder del clero. Es 1833. Valentín Gómez Farías y el Congreso oaxaqueño intentan poner un alto al injerencismo religioso en la política estatal, además de limitar el poder del ejército, fuerzas aliadas de facto con el poder civil. El intento es fallido. Además de esa derrota, Juárez recibe un revés en tribunales. Litiga en favor de indígenas zapotecas por el abuso en los cobros parroquiales, pero pierde. Primera caída.
desde la defensa de los indios de los Icha, que le pidieron su ayuda porque el cura del lugar les cobraba obenciones parroquiales altísimas, y entonces cuando los fue a defender, pues resulta que el cura acabó logrando que encarcelaran a Juárez y que lo tuvieran incomunicado durante 9 días. Esa fue pues la primera vez que topó con lo que era el clericalismo en México. Seguramente, así como el Quijote le dijo a Sancho, con la iglesia hemos topado, querido Sancho. Fue profesor de Derecho Canónico, es decir, conocía perfectamente bien, digámoslo en términos coloquiales, los intríngulis leguleyos de la propia iglesia, porque era la materia que él explicaba en el instituto. Llegaría un momento, por supuesto, cuando Benito Juárez va a poner en juego todo su saber. ¿Cómo? Pues mediante la introducción en México de un concepto que él desarrolla que no es originario nuestro. Lo conocemos como las leyes de reforma, que en términos muy generales, y todo el mundo lo conoce, van a establecer, por ejemplo, la separación entre la Iglesia y el Estado. No debemos olvidar de que Juárez era, como toda la gente, como le ocurre a todos los próceres, un hombre lleno de contradicciones, porque había sido educado por la Iglesia, era religioso él. Su primer acto como gobernador de Oaxaca fue encabezar una procesión religiosa. Él tuvo algunas relaciones con la iglesia muy amistosas, ¿sí? Inclusive había pueblos donde se negaban a pagar las subvenciones parroquiales porque decían que como ya había México sido independiente, pues ya no les había que pagar. Y Juárez, hay documentos, cartas donde él les escribe a las autoridades municipales, le dicen, no, eso no se ha acabado. Eso tienen que seguirlo pagando porque los curas también comen y eso lo usan para comer, para vivir, para tener sus iglesias. Entonces ustedes sigan pagando las subvenciones parroquiales. Nadie ha dicho que esto se va a quitar. La desamortización de los bienes de la iglesia favorecía a los hacendados, porque el principal terrateniente de aquella época era la iglesia. Al venderse los bienes de la iglesia, quien se favoreció fueron los hacendados. Y lo mismo ocurría con los bienes comunales, de los pueblos comunales, ¿no? Entonces Juárez tomó varias decisiones que afectaron a los pueblos originarios. Y el peonaje no se elimina con Juárez, ¿no? Carlota lo plantea, pero no se lleva a la práctica. Los hacendados resisten y en tiempos de Juárez eso no se vuelve a plantear, ¿no? Se plantea hasta finales del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX. Entonces, bueno, pues es una de las grandes contradicciones de Juárez. En ese aspecto yo creo que lo que hace Juárez precisamente es valerse de toda esa formación de abogado, ¿sí? Para defender todo lo que él piensa que lo tiene que hacer de manera legal. Y cuando ya no se podía de manera legal, pues aplicar la fuerza, ¿sí? Ese era un poquito, o sea, tengo en una mano, todo esto, y tengo en la otra el hierro, ¿no? Oro para los amigos, hierro para los enemigos, así decía Benito Juárez. Y eso lo aprendió de un proverbio romano, ¿sí? Entre 1841 y 1847 es juez de primera instancia del ramo civil y de Hacienda de la capital del estado, diputado federal y secretario de gobierno y gobernador de Oaxaca. Juárez nunca hizo alusión a su origen étnico para ganar adeptos o sobresalir en la sociedad oaxaqueña. Racismo existe en Oaxaca ahorita, contra los indígenas, contra la gente que sea pobre, o sea, existe racismo en Oaxaca, ahorita todavía en el pleno siglo XXI. ¿Te imaginas en 1818? O sea, en realidad él, en Apuntes para mis hijos, él narra todo eso, cómo lo trataban, ¿sí? En realidad, por eso te digo que lo que él logró hacer fue realmente, por eso es tan sorprendente, o sea, Daniel Cosío Villegas dice, ¿por qué yo admiro a Juárez? Y Daniel Cosío Villegas dice, yo lo admiro porque fue el único hombre que con esa extracción que se adelantaba a su época. Él era como un visionario de lo que estaba pasando y él sabía que no había de otra. O se ponía las pilas, como decimos, o no las hacía, ¿sí? Y él dijo,
ese es mi objetivo y lo tengo que hacer, y le quedó clarísimo. O sea, él era, en eso creo que era un poquito obsesivo. La oligarquía existe. Yo me río, gente. De verdad, me da risa todo eso. Y hago las mismas bromas. Indio que chupa puro, ladrón seguro. Indio que quiere ser criollo, al hoyo. Pendejos los indios que hasta para mear se encueran. Y otras por el estilo. Pese a ser víctima de los prejuicios raciales, algunos estudiosos consideran que Benito Juárez no hizo nada por el indigenismo mexicano. Sí, se han criticado muchas cosas. Pues primero, por ejemplo, es quien representa la reivindicación de la raza sometida, del indígena. Entonces, entre las críticas se ha dicho que no hizo nada por los indígenas, y esto es falso. Yo creo que le faltaba tiempo para todo lo que estaba construyendo dentro de su vida como estudiante, como profesionista, como gobernante, y en qué momento vivía exactamente los pueblos de México, ¿no? Entonces él dijo, ¿no? Yo no voy a Guelatao, no volveré a mi pueblo y no les daré nada a mi pueblo, porque habrá otros gobiernos que puedan darle algo que yo no, que no puedo darles esto. Así. Habló nada más de una escuela, según comenta en Apuntes para mis hijos, pero hasta ahí nada más. Y ya no regresó. En el juicio histórico, a Juárez se le reclama que con leyes como la Lerdo de 1856, para desamortizar los bienes del clero y los bienes comunales, afectó a las comunidades indígenas al grado de ocasionar el surgimiento de movimientos campesinos de resistencia en Oaxaca, Puebla y el Estado de México. Incluso, muchos afirman que para Juárez no era más que una guerra de castas en la que se debía aplicar el rigor de la ley. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Sin embargo, Juárez también entiende el tiempo y el ritmo. Hay una circular para que no se les despoje de sus tierras por la ley Lerdo, dada por el presidente Juárez, y después va a decretar la pena de muerte para los tratantes de indios mayas a Cuba, porque se recordará que en Cuba no se abolió la esclavitud sino hasta finales del siglo XIX. Entonces traficaban con indios mayas a Cuba y él intervino en ese sentido. Entonces sí atendió a las comunidades originarias. Pero me llama la atención que jamás Benito Juárez les dijo a sus hijos que aprendieran zapoteco. Jamás, nunca. No hay una sola referencia de eso, ¿sí? Él decía que aprendieran inglés, que se cambiaran. Eso me llamó mucho la atención porque él va a estar muy fijado en que la educación es lo único que va a sacar adelante al pueblo. Esa era su obsesión, ¿no? Para los liberales del siglo XIX, el origen prehispánico de la patria era una herencia milenaria e identitaria, pero no reivindicativa. El reconocimiento y uso político de la condición étnica de Benito Juárez sucedería ya muy entrado el siglo XX. En el México del convulso siglo XIX, la disputa por el poder es un duelo de hombres blancos en el que Juárez se impuso. La naturaleza no es excluyente y sin ser democrática nos sirvió a todos parejo. El asunto es que nadie lo acepta. Para la ley, tanto como para los jueces y los religiosos, aunque sea un pleonasmo, los hombres y las mujeres deberíamos de ser todos iguales. Pero siempre sale un imbécil para meter el desorden al decir: más existen las clases sociales, gracias a Dios.
pendejo. La vida de Juárez tiene otra particularidad. Su vida personal estará íntimamente ligada con los destinos de la nación. Su pareja por 28 años, Margarita Maza, será una pieza clave en la defensa de la soberanía nacional. Benito y Margarita se casaron el 31 de julio de 1843. Hay que decir primero que contra el mito no se casó con la niña de la casa en la que él servía. Esto es una cosa que está totalmente ya superada. Primero hay que decir que Benito Juárez contrae matrimonio con Margarita Maza cuando él tiene 37 años de edad y ella tiene 17. Este es un punto bien importante. Segundo, hay que decir que efectivamente Margarita pertenecía a una familia rica, los Maza, incluso con algún antecedente italiano en Oaxaca, ricos comerciantes de allí, pero para ese momento Benito Juárez ya es un abogado destacado y ya fue juez, ya fue magistrado del tribunal y ya es secretario de gobierno, no es cualquier persona. Y las cartas, hay una abundante correspondencia entre ellos por estas distancias, pues sí nos dan cuenta de esta relación tan pues amorosa que tenían como pareja. O sea, ella le dio pues esa estabilidad emocional que necesitamos todos los seres humanos. Fue un encuentro de cariño, de veras. Creo que la forma en que ella reacciona, en que ella lo apoya, porque eso también ser la esposa de don Benito durante la guerra, pues la lleva a la miseria. Sobre todo frente a la adversidad, no solo pues para contender con esta invasión que amenazó con que desapareciera la República, sino también pues en momentos muy dolorosos de los hijos que perdieron, porque bueno, pues se perdieron a 3 hijas y a 2 hijos. Margarita Maza no fue solamente la compañera del caudillo y presidente. Poseía una audacia política y una solidez emocional, así como una capacidad organizativa sobresaliente. Y tuvo un papel muy importante en la consolidación de la República. Basta recordar que cuando su esposo fue desterrado del país por haberle negado protección al dictador Santa Anna, Margarita, sola, con 6 hijos y 2 en espera, fue perseguida por el general santanista Marcelino Cobos. A lomo de mula logra escapar y meses después regresa a Oaxaca para poner un negocio en Etla, con el que mantiene no solo a sus hijos, sino que también le manda dinero a Juárez, quien para esos momentos vive de enrollar tabaco, exiliado en Nueva Orleans. Entonces es realmente muy bonito, inclusive conmovedor, leer esa correspondencia, pues en los momentos aciagos que ellos vivieron, porque pues no fue una vida nada fácil para la pareja. Durante la intervención francesa, en su exilio en Estados Unidos, jugó un papel diplomático muy importante, representando al gobierno de la República ante el estadounidense. Fue una gran compañera, una gran interlocutora, e inclusive obtuvo el respeto y reconocimiento del secretario de Estado, William Seward. Debajo de la roca de la historia, Benito Juárez fue un hombre sensible, pero debido a su posición como jefe de Estado y a los tiempos tan convulsos que le tocaron vivir, no lo mostró como cualquier otro mortal. Tuvo que guardar las formas. Como ser humano, pues ha ciertamente trascendido más su imagen pública
como el jefe del Estado mexicano que encabeza el periodo más difícil de la historia de nuestro país, cuando pudo convertirse en un protectorado francés o en un protectorado estadounidense. Y entonces por esto pues él encabezó la segunda independencia de México. Y esta imagen es la que ha prevalecido, obviamente, como un hombre muy formal. Consciente del papel que desempeña en esos momentos tan cruciales en la historia nacional, Juárez empieza a petrificar su imagen. Contra esta imagen hierática, inconmovible, que se ha plasmado en obras artísticas, tanto en pinturas como en escultura, era un hombre sensible, tierno con su familia, inclusive le gustaba mucho bailar, era alegre en el fondo. Lo que pasa es que en su imagen él entendía que debería de asumir esa actitud formal de seriedad, pero era un personaje realmente entrañable. Ese es otro de los mitos que se crea, que Juárez no tomaba, no fumaba, no bailaba. No, Juárez le encantaba la pachanga, fumaba, tomaba y bailaba. O sea, era un personaje, o sea, como de carne y hueso, no era todo un mito. O sea, un mito es el que han construido, ¿sí? Pero Juárez era político y era, como digo, abogado. Combinaba las dos cosas y solamente así pudo destacar. Ahí sí hay registros. Juárez casi siempre era el que abría el baile y era el último que se sentaba. O sea, le encantaba estar bailando, ¿no? Bailarín. Usted imagínese, y tan cariñoso con su esposa, y con sus hijos, y con cómo sufre la muerte de sus herederos, porque se le mueren casi todos los hombres. Las mujeres no. Las cartas que Juárez le escribe a Margarita o a su yerno Pedro Santacilia son muy conmovedoras. Hablan de sus sentimientos profundos como un gran ser humano, como un magnífico padre. Evidentemente sí le afectó emocionalmente, tanto la partida, como le digo, del hijo que ya murió a los 7 años y que además era su consentido, le decía el negrito, y desde luego la partida de la compañera de su vida. Evidentemente para él fueron golpes terribles, y por eso es un personaje admirable, porque nos muestra su fortaleza frente a la adversidad. Me encontré, por ejemplo, un Juárez muy amoroso con sus hijos, muy amoroso con la mujer, muy fuerte ante sus adversarios, rencoroso, iracundo, etc. Era un hombre que tenía pasiones como todos, pero sabía domarlas porque tenía que anteponer sus deberes de estadista, sus deberes de jefe de la República, ante las preocupaciones personales. Los claroscuros de la condición humana en Juárez parecían no existir, como si en su caso la estatua hubiera nacido antes que la persona. En cierta ocasión, Juárez le ofreció a Melchor Ocampo un puro. Queriendo bromear con él, le dijo: «No, señor, gracias, por aquello de que indio que fuma puro, ladrón seguro». A lo que el presidente, sumamente serio, le contestó: «En cuanto a lo de indio, no lo puedo negar, pero en lo segundo, no estoy conforme». Guillermo Prieto recuerda las risotadas que Juárez soltó al ser confundido con un criado por una mulata en Veracruz cuando le pidió agua para asearse. Lo cierto es que nada en Juárez fue tibio. En su devoción casi obsesiva por la ley, genera una ruptura incluso con sus aliados políticos más cercanos, como don Guillermo Prieto, Manuel Ruiz y Miguel Negrete. «Este pobre diablo»,
Lo mismo que Ruiz y Negrete están fuera de combate. Ellos han valido algo solo porque el gobierno los ha hecho valer. Y hay otras cartas, no nada más las que le dictaba Santa Cilia, sino las que escribía él de su puño y letra, donde se veían algunos accesos que no nos permitían ver los historiadores de antes, ¿no? O sea, o de ahora tampoco. Por ejemplo, accesos de furia, ¿no? Accesos de ira. Recuerdo alguno contra Guillermo Prieto, que fue uno de sus grandes colaboradores, y casi hasta insultos, ¿no? Entonces ahí es donde veías más al ser humano que no tenía que estar posando para la posteridad, sino como era realmente. Tampoco queremos seguir abonando ese mito de que era un hombre bueno, noble, indígena, de sangre pura. No. O sea, para mí Benito Juárez sufrió un proceso de mestizaje cultural y político. Pero no fue un hombre, don Benito Juárez, totalmente bueno, totalmente malo, sino tuvo estas luces y sombras que lo hacen más atractivo y lo hacen más humano, ¿no? Sí, y si alguien ha tenido historia de bronce ha sido el pobre Juárez. Y lo mismo lo han juzgado para bien o para mal. O sea, en los lugares en donde hay enclaves muy católicos no lo quieren. Y en lugares en donde hay enclaves muy liberales es el personaje más importante. Pero su figura broncínea está en todas partes. Y buscar bajarlo a la estatura humana solamente viendo sus cosas, viendo su reloj, el tamaño que tenía, imaginándolo subirse cada mañana a este carruaje. Y este símbolo de Juárez pues va a ser alimentado a lo largo de todos estos 150 años, pues inclusive por sus principales antagonistas. Porfirio Díaz pues empieza pues esta heroificación del personaje, que ciertamente merece ser exaltado, pero claro, lo hace también pues por cuestiones políticas, porque él había participado en la defensa de México en contra de los franceses, y entonces al exaltar a Juárez pues también lo podía capitalizar políticamente. Hay una anécdota que pinta muy bien de cuerpo entero don Benito, cuando estaba en medio de el gobernador Gutiérrez Zamora y otro personaje que también era muy alto, y Rafael Sáez Enríquez recoge esta anécdota cuando le dijo a su padre, el niño, mira, parece una estatua de bronce en medio de dos estatuas de mármol. Y dijo el padre, sentenció lo siguiente: el bronce dura más que el mármol. Y Benito Juárez efectivamente era de bronce, pero no lo convirtamos en estatua de bronce. Él tenía esa resistencia y esa capacidad para asimilar el dolor, pero no lo convirtamos en una figura decorativa. La historia recurre a la figura de bronce. Los diversos gobiernos han visto en Juárez un modelo a seguir, por lo que buscan limpiarlo de todos los aspectos negativos que podía tener. Entonces se pule la estatua, no al ser humano, porque los monumentos son perfectos. No envejecen, no se equivocan, no son personas. La historia va desglosando su camino y queda una figura límpida, pero que deja de ser humana y se convierte casi en un santo, sobre todo tras su muerte. El Porfiriato construye ese relato histórico a partir de obras como México a través de los siglos, pero también está el libro de Justo Sierra, Juárez y su tiempo, así como las críticas de Francisco Bulnes con Los verdaderos Juárez, que genera un crudo debate que abona al crecimiento del mito. Pero lo más interesante es que detrás de la creación de ese relato histórico está la construcción de algo mucho más fuerte e importante. Uno es el culto que los masones han hecho en relación a Benito Juárez,
Y luego el otro es el que se va construyendo durante el Porfiriato, más o menos de 1890 en adelante. De 1890 hasta las fiestas del centenario. Y entonces esa idea no solamente es el culto a Benito Juárez, ojo, esto es muy muy importante, sino la construcción de una historia nacional. Por eso es que es un proyecto que está en el primer gobierno de Benito Juárez, lo potencializa Manuel González y sigue, que es nada más ni nada menos que la publicación de la obra del liberalismo mexicano, que es México a través de los siglos. Así, entre otros libros y algunas obras pictóricas que representan al Benemérito de las Américas, su culto crece y toma fuerza no solo en la arena política tan convulsa en esas épocas, sino también en ámbitos de lo cotidiano como la instrucción escolar para niñas y niños, y sobre todo en lo relacionado a la enseñanza de la historia patria. El primer registro que existe de la figura de Benito Juárez en los manuales escolares se remonta hasta 1870, todavía cuando el personaje vivía. Evidentemente era muy poco lo que se decía, se le representaba como el presidente y todavía no empezaba la construcción del Benemérito. La novedad en la historia patria, obra de Gregorio Torres Quintero, publicada en 1908, es el empleo de imágenes para narrar una historia. Si bien Justo Sierra ya lo había hecho, Torres Quintero las utiliza para representar la infancia de Juárez, con lo que refuerza este discurso. Juárez es el único de los héroes mexicanos cuya infancia es referida de manera constante en los libros de texto en las escuelas primarias del país. Benito Juárez es, junto con otros personajes niños, pero Benito Juárez es el que tiene más eco, por sus características personales, es el que tiene un mayor arraigo. Benito Juárez es representado como un pastor, ¿verdad?, que hace ese cargo de ovejas en su pueblo natal, con una infancia que con algunas carencias se pinta, por lo menos a los ojos del niño, de manera idílica. La figura se convierte en una oportunidad inmejorable para cristalizar el arquetipo no solamente del héroe, que es necesario para equilibrar la balanza del héroe religioso, el héroe cívico, sino el arquetipo para enseñarle a los niños chiquitos, a las niñas chiquitas, cómo debían comportarse y enseñarles que a partir del esfuerzo, de la dedicación, de la nobleza, de la honestidad, pueden ellos salir adelante como lo hizo Juárez. No solamente superarse a sí mismos, sino contribuir no solamente a su región, sino a su patria. Después, Juárez sigue siendo representado como niño en los manuales, y al advenimiento de los libros de la Comisión Nacional de Libros de Texto en los 60, en 1960 del siglo pasado, pues ya Benito Juárez es un personaje sumamente fuerte, consolidado. No solamente es Juárez niño, Juárez presidente, e incluso pues ya es Juárez portada. Las aportaciones de los escritores de manuales escolares ya en el siglo XX y antes de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos hicieron crecer el mito de Benito Juárez. A partir de los años 90, con la reforma educativa, la figura de Juárez pierde fuerza. Los gobiernos estatales optan por relatar las historias de personajes locales. En los gobiernos de los primeros gobiernos del siglo XX mexicano, la discusión se abre al uso de otros materiales, porque pues, se traslada un poco la decisión de los contenidos que deben abordar los niños y las niñas en la escuela al seno familiar. El manual escolar sustituye en las casas mexicanas al catecismo católico, de la misma manera que el Estado mexicano cobra preeminencia a la Iglesia. Lo laico se impone frente a lo religioso, por lo que no solamente hay que generar un manual, sino también un calendario cívico.
es durante todo el porfiriato y después en los gobiernos que se autonombraban emanados de la Revolución, que los festejos de Juárez cobran mayor fuerza. No propiamente está establecido en el manual, pero sí en el calendario cívico. Sí está versión del calendario cívico que el 21 tenía que ser una de las fiestas cívicas, ¿verdad? No tan relacionado como ahora con las cuestiones del solsticio, sino más bien de los valores que el Estado mexicano en su momento quería infundir, sembrar en el estudiante mexicano. El culto funerario del 18 de julio comienza a ser relegado por el del natalicio de Juárez, el 21 de marzo, celebrado por primera vez a principios de los años 90 del siglo XIX, y que en adelante será la fecha más importante en torno a la figura del Benemérito de las Américas. Es un gesto intencional, o sea, celebrar el natalicio, que además, llegado un momento, se vuelve necesario, se vuelve, digamos, literalmente una decisión, digamos, de política conmemorativa. Pero, digamos, esa decisión va acompañada, o podríamos pensar que se explica esa decisión, porque ya no resulta tan atractivo el lamento. Ya no se trata tanto de lamentar la pérdida, que era algo que en 1880 o en 1876 todavía está muy presente. Ya no es el lamento por la pérdida, sino la celebración de un triunfo. La República no cae, se consolida, sí, alrededor de una figura de autoridad muy potente, y en ese contexto, ¿cómo recordar a Juárez o por qué recordar a Juárez es una intencionalidad que cambia? Benito Juárez García es un continente de todos los sueños de la patria. En él caben los mitos, las leyendas, los rumores. Incluso cabe la verdad, la historia y los cambiantes deseos de lo que queremos ser, de cómo nos vemos, lo que nos exigimos y escondemos. Juárez es un marco de acción político y moral. Es una estatua en medio del parque, una calle que nos lleva a un lugar familiar. También es una figura inspiradora desde mucho tiempo antes de que se inventaran el coaching y los manuales de autoayuda.